Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz, Baeniorate y Faola Olo Batalá, para continuar con la serie del estudio de Dilucún, en esta serie de Osá, que es la que estamos llevando a cabo. Hoy nos toca Osá Tonti Ogundá, pero ante todo, bueno, darle gracias a las personas que se conectan un ratico, que participan con nosotros de vez en cuando, que comparten nuestros videos con otros hermanos y que bueno, de alguna manera sacan provecho de lo que planteamos aquí desde nuestra óptica, desde nuestra visión, desde la óptica de poderle dar un poquito de entendimiento a las cosas para saber de dónde salen, de dónde nacen, para saber cómo se proyectan de verdad en, en el aspecto de los refranes, el estudio del Dilogún. Y ese es la esencia, el objetivo que nosotros nos llevamos a cabo aquí. Esto quiero agradecerles a todos, pero en especial a las personas que nos escriben también por privado eh, de algunas partes de este mundo, sobre todo también de mi Cuba, que me escriben y créeme, hermano, que yo soy el primero que desprecia. Buenas noches, Ali. Yo soy el primero que desprecia esas cosas. No, no busco nada en especial. Buenas noches, Julia, gracias. No busco nada en especial en las redes, ni mucho menos. Sencillamente hay que estar al día, hay que actualizarse, ¿no? Y esto es un medio más de llegar a diferentes culturas, a diferentes hermanos, darle unas explicaciones quizás desde otro punto de vista, ¿no? Y es el objetivo por lo cual nosotros usamos las redes. Antes no existía nada de esto, no había posibilidad de que la enseñanza fuera tan global. Hoy en día existe esa posibilidad. Antes era más local, sin lugar a dudas, porque no podía ser ni internacional, porque la gente los que vivían afuera tenían que viajar a Cuba o enterarse o aprender con personas que andaban por el mundo. Hoy en día existe esta posibilidad, mi querido hermano, entonces lo hacemos así, como una manera de intercambiar, no como una forma de, de estar enseñando nada, ni mucho menos. Entonces agradecido por los mensajes y específicamente por este mensaje que me llegó de Cuba. Hoy, hermanos y hermanas, nos toca Osaton Teokundá y como ya sabemos, eh, el Odun regente de esta serie es Osá, pero ya en el primer video siempre lo explicamos un poquito más, por lo tanto vamos directamente a, a Ogundá, que es el Odun que lo acompaña. Pero siempre hay que tener en cuenta la premisa de que Osá indica el no traicionar a tu hermano, implica la traición y el no traicionar a tu hermano. Esto es importante que lo sepamos. Osá significa salir, o usar significa todo aquello que sale con más o menos violencia, que tiene carácter retroactivo o tiende a retroceder. Eso es lo que significa osar. Ahora, ¿qué significa Ogundá? ¿Qué le va a aportar Ogundá a este osar de la traición, por llamarlo así de alguna manera? Bueno, Ogundá dice la literatura que significa la realización perfecta o imperfecta de todas las cosas en la vida. La realización de todas las cosas, eh, la realización perfecta o imperfecta de todas las cosas en la vida, específicamente de lo malo. Okundaya nos prescribe lo malo como, como esencia de su Odun. Eso nos prescribe Okundá. ¿Por qué dice esto? Porque Okundá se divide en dos refranes, en Ogun y en Da, ¿verdad? Y Ogun significa tragedia, chisme, revolución, problemas, guerra, todo lo que implique luchas y sacrificios. Eso es lo que significa Ogun. Ogun. No como Oricha, sino como Odu. Y Da, que es la otra parte de esta palabra,
es la consumación perfecta o imperfecta de lo malo, de todas las cosas. O sea, consumación perfecta o imperfecta. Es Da. Ahora, Ogundá como Odun nos prescribe el hecho de no tomar venganza ni herir a tu hermano. Si Osá nos prescribía el hecho de la traición, aquí Ogundá nos prescribe el hecho de no tomar venganza ni herir a tu hermano. Quiere decir que bajo el influjo de Ogundá, la violencia se exacerba hasta límites insospechados, llegando incluso a atentar contra la vida de la familia como tal. Pero Ogundá no es tan de todo malo así, ¿no? Porque acuérdense que los Irei y los Sorbos los ayudan a menguar o a exacerbar la actividad violenta que Ogundá tiene prescrita como Odun. Eso es importante que lo sepamos. También es importante que sepamos que este Ogundá tiene diferentes caminos que le van a dar una justificación muy fuerte a su esencia, ¿verdad? Y es un Odun también donde se habla de la procreación a través del camino de Yemayá cuando no tenía hijos. Ahí estamos hablando de la procreación. Estamos hablando de recibir las bendiciones a través del camino de un pueblo que luchaba y pedía por las bendiciones cuando todas se habían ido. Estábamos hablando de Ogún como Orisha, donde en Ogundá él se convierte en el dueño de la cuchilla y de la corona. Eso es muy importante. También enseña Ogundá por qué Ogún es el dueño del hierro. Fíjense cómo va aumentando el grado de violencia de alguna manera. Ogundá nos enseña a través de la experiencia de los hijos de tres reyes cómo se llega a lograr una posición en la vida de acuerdo a la inteligencia en que manejemos las situaciones. Ogundá por uno de sus caminos habla de enfrentamiento entre hombre y mujer a partir de la guerra entre Ogún y Oyá que existía. Entonces la dificultad entre la pareja. Estamos hablando también, Yamile, buenas noches, gracias. Estamos hablando en Ogundá de un camino cuando Ogún estaba buscando algo que le sirviera para poder forjar, moldear el hierro del cual ya él era dueño. Y estamos hablando del camino de la esclavitud, de muelle, de fuelle, de resorte, como ustedes lo conocen, a la fragua, para poder moldear el hierro. Ogundá, por supuesto, prescribe el trabajo y el esfuerzo físico como elemento fundamental, en su esencia. Por lo tanto, Ogundá nos enseña de que la pereza no es nada bueno, nada aceptable para poder obtener cosas en la vida. Son elementos importantes, hermanos y hermanas, que Ogundá, por otros caminos que casi nunca se explican, nos prescribe, nos enseña. ¿Verdad? Porque hablamos de Ogundá, ¿no? Que Ogún es el dueño del cuchillo, Ogún es el dueño. Pero ¿de dónde nace eso? ¿De dónde se explica eso? Es lo que tenemos que tratar de encontrar nosotros, y para no convertirnos en meros repetidores de cosas sin saber la esencia de lo que estamos hablando. Pues bien, ya en Ogundá ustedes pueden, bajo su investigación, encontrar el hecho de que Ogún, bajo este Odun, es donde él se hace el dueño de la cuchilla, el dueño de la corona, el dueño de hierro. Incluso encuentra el elemento que le hacía falta para poderle esclavizarlo y poder forjarle hierro. En Ogundá sabemos que hay dificultades en el enfrentamiento entre hombre y mujer a partir del hecho de la violencia de Oyá con Ogún cuando se iban a enfrentar. Entonces sabemos ya el grado de exacerbación de la violencia que existe en Ogundá a partir del hecho de que se puede realizar de manera perfecta o de manera imperfecta. Ogún también hace justicia, habla
habla en uno de sus caminos, Ogundá, pero la justicia a través de la violencia. Fíjense que tenemos que tener en cuenta estas cosas. En Ogundá hablamos de la justicia a través de la violencia siempre para poder demostrar la inocencia de su hermano. Ogún comete un acto violento para poder inculpar a la persona que era realmente culpable, para poderle demostrar al rey que estaba acusando injustamente a su hermano. Pero lo hace a través de la violencia, de un acto de violencia, de un acto de sangre. Entonces, todos estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta cuando estamos estudiando un orden. Si no tenemos estas cosas en cuenta, mis hermanos, yo les aseguro de verdad y con el mayor respeto que ustedes pueden estudiar en donde quiera. Pueden estudiar con quien quiera, que estoy seguro que al mes se le va a olvidar. Posiblemente a los 15 días se le olvide. Y entonces caeríamos en esto de que muchas personas con las que hablo, por interno también, no, es que yo no tengo memoria, es que yo no me lo puedo aprender. No, claro que no te lo puedes aprender. Si tienes memoria, todos tenemos memoria. Lo que no te lo puedes aprender porque no entiendes el concepto, porque no entiendes la esencia del Odum como tal. Entonces, al no entenderlo, no lo puedes memorizar, por llamarlo así de alguna manera. Porque como yo dije una vez, un pensador, creo que fue Félix Varela, un pedagogo cubano, que dijo que aprender de memoria es el peor de los absurdos. Félix Varela. Sí, creo que fue él el que dijo eso, que aprender de memoria es el peor de los absurdos. Y aquí tenemos que aplicar ese concepto. Tenemos que empezar por entender qué es lo que significa cada orden. Ya sabemos que Osá nos implica a nosotros la traición. Y tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender que Osá prescribe la traición y que Ogundá prescribe la violencia. Y la traición como elemento fundamental de Osá es a todos los niveles. Entre familias religiosas, entre familias sanguíneas, entre parejas, entre trabajo, en su vida social. Y Ogundá prescribe la violencia. Entonces ya pueden imaginarse la conflictividad que hay en la unificación de estos sordos. Nuevamente agradecerle a las personas que nos ven un ratico y a las personas que lo comparten también se lo agradecemos más. Entonces ya ahí tendríamos que entrar directamente a los refranes de Ogundá, pero no por el hecho de repetirlo, sino por el hecho de demostrar la conflictividad violenta que Ogundá tiene como orden. ¿Y verdad? Entonces dice Ogundá que la disputa por una cosa. Si hablamos de violencia tenemos que hablar de disputa. Entonces Ogundá nos establece en uno de sus refranes la disputa por una cosa. Entonces cuando hay Ogundá, sin lugar a dudas, hay conflicto, hay disputa, hay pelea. Ogundá nos dice también que el cuchillo corta y raja y la sangre corre, prescribiéndonos de otra manera, en otra redacción, la violencia propia que Ogundá tiene como orden. Que Ogundá tiene como orden. Nos habla de que la guerra pide guerra. Violencia engendra violencia. Nos habla Ogundá como orden. Fíjense cuántos refranes que nos hablan de lo mismo de diferentes puntos de vista. Dice Ogundá también que no hay día tan lejano que no llegue a partir del hecho de la justicia y de las cosas que demuestra en su orden. Dice Ogundá que el cielo es inmenso, pero el hierro no crece. Yo creo que aquí estamos hablando un poco de que la violencia puede tener su stop, puede tener su pare, puede tener su limitante. Ogundá nos establece en otros refranes el hecho de que el perro, el leopardo y el gato, ¿verdad? Aunque lleven diferentes vestimentas, son animales de la misma especie y que se comen a los otros animales. O sea, estamos hablando de la depredación
de ser humano contra ser humano, independientemente del tamaño, independientemente de la vestimenta, independientemente de la riqueza, independientemente del poder. Dice Ogundá, prescribe que este tipo de persona, por supuesto, desde el punto de vista de la fábula lo establece como animales, pero este tipo de personas, donde quiera que se vean, donde quiera que estén, como quiera que se encuentren, siempre son iguales y son depredadores de su misma especie, no creen en nadie, no les importa el sentimiento de nada y cuando van a lograr algo lo logran a costa o a costilla de cualquier cosa, casi siempre de actos violentos, no solo desde el punto de vista de herramientas e instrumentos filosos cortantes, sino desde presiones psicológicas que también usan como medio para, para lograr lo que quieren. Dice Ogundá que para tomar hay que saber beber. Sabemos que siempre asociamos a Ogún a la borrachera, a la bebida, y después de la borrachera y la bebida sabemos lo que sucede, lo que viene detrás. Por lo tanto, ya Ogundá te prescribe el hecho de que para si usted va a tomar, sepa controlarse, sepa llevar las cosas a buena cabalidad, porque finalmente a usted la bebida le hace daño. Dice Ogundá también, nos habla de que saber esperar es de sabio. Saber esperar el momento es de sabio. O sea que de alguna manera nos habla también del hecho de tener paciencia para lograr las cosas, de tener paciencia para lograr las cosas, como en algún momento Ogundá las tuvo, como en algún momento a través de demostrar. Saludos Javier, gracias por estar presente. De demostrar la inocencia de su hermano, tuvo paciencia, tuvo análisis, tuvo percepción y logró su objetivo. Por lo tanto, habría que analizar aquí en Ogundá hasta dónde es cierto que la persona es bruta, como se dice así vulgarmente, que la persona es bruta, que la persona no es inteligente, que la persona no es capaz de analizar ni de pensar, cuando Ogundá también hizo justicia, cuando Ogundá también prescribe el hecho de tener paciencia para poder lograr las cosas. Entonces hay que tener un poco de sentido común a la hora de hablar de diferentes Odun y de personalizar al ser humano que tenga este Odun como un bruto, como una persona que no tiene dos dedos de frente ni es capaz de razonar. Sí puede tener el influjo de la violencia, como no, pero Ogundá también nos dice que saber esperar es de sabio y tener paciencia es de sabio. Esto es importante que lo sepamos, porque entonces no nos iríamos por el camino del prejuicio del Odun y la historia está llena, solo habría que estudiar en su misma familia. Personas que no tienen Ogún hecho, no estoy hablando, Ogundá no está ligado al caso al hecho que tenga usted Ogún coronado. Pero muchas personas, este es un Ogún muy salidor y quizás se va a encontrar usted personas que tengan Ogundá, que son personas tranquilas, que son personas pacientes, que son personas muy inteligentes, muy trabajadoras y que logran sus cosas a partir del pensamiento positivo. Por lo tanto, no solo a pesar de que lo prescribe la violencia y no derramar la sangre de su hermano, también Ogundá nos dice que es un orden de mucho trabajo, donde las personas obtienen las cosas con trabajo físico, con trabajo fuerte, que no solo, que además de ser físico, también puede ser el intelectual, ¿verdad? Entonces la historia está llena de muchos olorichas, de muchos babalaos que han tenido Ogundá en su lerí y han sido grandes y son grandes maestros en nuestra religión. Entonces, inmediatamente tendríamos que ir a los pataquíes, que usted sabe que yo siempre los menciono, para tratar de crear la curiosidad en las personas, porque es que no todo se puede decir, no todo se puede decir por aquí, sería interminable, ¿no?
aunque sí pretendemos estar por aquí haciendo esta labor el tiempo que la vida nos lo permita, ¿no? Pero no todo se puede decir por aquí. Hay personas que nos dicen, no, háblenos del pataquí tal, háblenos de pataquín mascual en este ordo. Y yo los entiendo, pero me gustaría también, desde el punto de vista personal, incentivar el hecho de que lo busquen, incentivar el hecho de que se lo aprendan y no crear la dependencia de alguien. Decía de crear la dependencia de alguien o de... Sí, sí, San Internet, pero se ha comportado bastante bien hoy, Julia, gracias a Dios. Entonces decía que el objetivo es también incentivar la búsqueda, el estudio individual, personal, para que no dependan de alguien, para que no dependan de una versión, para que no dependan de una sola tradición. Entonces, para eso tenemos que estudiar y buscar los pataquíes, ¿verdad? El cocodrilo vence al miedo, es uno de los pataquíes que hay en Ogundá. No se imaginen que el cocodrilo nació así, ni mucho menos. El cocodrilo tuvo que pasar por diferentes etapas. En sus primeras etapas era bastante miedoso. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ver una justificación, quizás nos da una justificación de la violencia de Ogundá en el hecho cierto de que al principio del tiempo era débil, se burlaban de él, le hacían bullying, como se dice hoy en día, no tenía las armas ni las posibilidades de defenderse como tampoco las tenía el cocodrilo, y como el cocodrilo, después que logra las armas, se convierte en un depredador increíble, de los más temidos de la fauna. Por lo tanto, bajo el influjo de Ogundá, estamos hablando que cuando la persona tiene el armamento, cuando la persona tiene la posibilidad, generalmente se puede convertir en un gran depredador, en un gran combatiente de la vida. También nos habla de que Ogundá hace justicia a partir de lo que ya habíamos mencionado, de cómo él, a través de la violencia, aclaro, logra demostrar la inocencia de su hermano delante del rey. Habla de respeto a los tabúes. Ogundá nos habla de respeto a los tabúes. ¿Qué cosa más importante esta? Hoy en día en que las cosas funcionan de manera increíble, ¿no? De manera automática, porque el desarrollo también trae aparejado dificultades que antes no había. Entonces Ogundá nos dice, a pesar de todo, fíjense si no podemos decir que Ogundá es de bruto, que Ogundá nos prescribe el hecho de respeto a los tabúes. Entonces, hermanos y hermanas, esto es un llamado, ¿no? A que revisemos nuestras libretas, veamos los problemas, las prohibiciones que tenemos, respetemos los tabúes, respetemos nuestros linajes, respetemos las enseñanzas que nos dan, y entonces todo nos va a ir bien, porque Ogundá lo establece también de alguna manera, incluso aunque no lo tengamos como Ordun, pero como sabemos, nosotros estamos viviendo los 256 signos constantemente en nuestra vida, y Ogundá nos pone, vamos a decirlo así, la tapa en el pomo, en el sentido de que somos personas consagradas, que tenemos que estar respetando los tabúes en nuestra vida. Estamos hablando también del pataquí de los dos pescadores, cómo se disputan por una cosa, por un pescado. Yo lo agarré primero, yo lo vi primero, yo estaba primero, y finalmente ya nos habla acerca de la violencia que Ogundá tiene como Ordun en su esencia, para la enseñanza, para el mensaje, que es así como yo lo veo, como un mensaje, como una enseñanza para las personas que tienen Ogundá en algún momento, sobre todo como Ordun regente, sepan que tienen esta influencia y que tienen que trabajarla de manera positiva. Entonces, Osatonti Ogundá como Ordun compuesto, ya tendríamos que empezar a estudiarlo y ver cómo se unifican ambos en un Ordun bien interesante, donde se puede identificar la traición y la violencia de ambos en su manera más amplia, en su manera más bonita, diría yo, a partir de la redacción de los escritores, tanto de Dilokun
como Deifa. Entonces dice Osatón Teocundá que amarre el barco para que no se le vaya a pique. Amarre el barco para que no se le vaya a pique. Y acuérdense que es salir todo lo que sale con más o menos violencia. Entonces no solo estamos hablando de Yemayá, estamos hablando de Gayú, estamos hablando de Oyá, estamos hablando de diferentes orichas que tienen que ver con esta propia conceptualización. Por lo tanto, amarre el barco para que no se le vaya a pique. No solo le está hablando del barco, de un barco como tal, de vela, de motor, como quiera entenderlo, sino le está hablando a usted de tener consistencia en la vida, de tener las cosas seguras en la vida, de que las cosas, como dice Osá, no estén en el aire tambaleando. Entonces, si usted no amarra el barco en el puerto y usted sabe que el viento se va a llevar esas velas, por lo tanto usted va a perder el barco, y el barco quizás sea su destino, el barco quizás sea su prosperidad, el barco quizás sea sus intenciones buenas, pero que si usted no las tiene asidas a la tierra, con los pies en la tierra, amarrado al puerto seguro, no va a llegar a ningún lado y las va a perder. Dice Osatón Teocundá que si usted desea paz, fíjense, si usted desea paz, no pretenda adueñarse de lo que no es suyo. Si usted desea paz, no pretenda adueñarse de lo que no es suyo. Por lo tanto, Osá, Ogundá, paz, guerra, traición, robo. Ahí lo vemos reflejado en este refrán. Osatón Teocundá, el chantaje. Si tú no me das, yo no hago. Yo sé esto de ti. Si tú no haces lo que yo quiero, se lo voy a decir. Entonces, Osatón Teocundá, la traición. Cuando usted deposita la confianza en otra persona, cuando usted deposita los secretos en otra persona, usted puede ser víctima del chantaje emocional o del chantaje real para que esa persona logre su objetivo. Dice Osatón Teocundá que el que mucho grita, mucho llora. Y el que mucho grita no es el que tiene la razón también, diría yo. Generalmente las personas que les gusta gritar es para poder imponer su criterio. Por lo tanto, ahí estamos hablando de la violencia de Ogundá, estamos hablando de la violencia psicológica que nada positivo nos trae en nuestra vida. Dice Osatón Teocundá que en lo que no sepas no te metas. Osatón Teocundá, en lo que no sepas no te metas. Para que no tengas dificultades de ningún tipo, no vayas a tener que recurrir al camino de la violencia. Dice Osatón Teocundá, fíjense importante, que el carnero cuando ataca baja la cabeza, cierra los ojos y derrama su sangre. El carnero de Osá. O sea, utilizamos el carnero para hacer la fábula. Baja la cabeza, cierra los ojos y derrama su sangre. Y estamos hablando de la violencia y la brutalidad de Ogundá en este refrán muy bonito que tenemos que estudiarlo. Dice Osatón Teocundá que con lo que se consigue con un chantaje se pierde. Es así de sencillo, mis apures. Lo que usted consigue con un chantaje también se pierde, porque usted lo que da le regresa. Aquí las cosas vienen emparejadas en pro y en contra. Dice Osatón Teocundá que el borracho tiene un solo precio y es el alcohol. Por lo tanto, Ogundá en su máxima expresión aquí viene descrita, y no vamos a decir que la persona es borracha, sino nos está diciendo que si usted tiene esa dificultad, el único precio que usted va a tener como ser humano va a ser que lo van a comprar con su problema con el alcohol. Dice Osatón Teocundá que la discordia destruye un hogar a partir de la violencia familiar que tenemos que controlar como seres humanos. Ya Osatón Teocundá nos lo describe claramente, hablando siempre de la guerra, del hogar y de las problemáticas que existen. Que crueldad engendra crueldad, eso, violencia engendra violencia, es otra manera de decirlo. Osatón Teocundá lo prescribe. Y dice Osatón Teocundá que la brisa es agradable, pero que el viento atemoriza. El ventarrón, el ciclón, atemoriza, llevando otra manera de hablar de Osá en este Odun como tal, para que ustedes vean cómo se manifiesta uno y cómo se manifiesta el otro, cómo hablamos
de Osá a partir del viento, a partir de la traición, a partir del robo, y Ogundá a partir de la violencia que nos deja ver este orden. Entonces Osá, Tonto y Ogundá lo vimos reflejado en estos refranes que hemos dicho de una manera o de otra. Entonces, como siempre terminamos, estudiense los pataquíes, búsquenlo, apréndenselo, saquen sus conclusiones. Hablamos de el sapo y el majá, el hijo del rey que no quiso escuchar a Orula, y un pataquí que se llama así: amarre el barco para que no se le vaya a pique. Como siempre, mis apures, gracias a todos los que están presentes, gracias a los que están con nosotros. No buscamos fama, no buscamos dinero, no buscamos nada, buscamos solo compartir con ustedes, estar un ratico aquí y decir lo que modestamente hemos aprendido y darle otra visión del estudio del Dilokun a partir de entender lo que significa cada orden. Como siempre les digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, venido Arate y Faola Olo Batalá. Pasen buenas noches. Gracias.